puedan ir a sus clases. Señor Jesús, en esta mañana ponemos a nuestros jóvenes, a nuestros niños delante de ti. Te pedimos que tú los prepares, que tú siembres en sus corazones tu palabra. Te rogamos, mi Dios, que hagas de ellos unos cristianos sanos, Padre. Que no permitas, Señor, que el enemigo venga a robar lo que es tuyo, Padre. Por nuestra parte, Señor, los ponemos delante de ti. Te pedimos, Señor, por las clases que han de tener y que reciban alimento que los lleve delante de tu presencia. Y en este mismo espíritu, Señor, te rogamos por el predicador para este día. Háblanos, Señor. Tráenos tu palabra, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos. Y te pedimos, Señor, que te manifiestes y que en este momento tú seas glorificado, tú recibas gloria y honra. En el nombre de Jesús. Gracias. Adelante. Ahí está bien. El Señor los bendiga, buenas tardes. Gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar en su presencia. Es hermoso, dice la Escritura, habitar los hermanos juntos en armonía, porque es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza de Aarón y baja por sus barbas y desciende hasta sus vestiduras. Vamos a tener una meditación de su palabra y yo quiero leer una porción bíblica que se encuentra en Eclesiastés 7. Eclesiastés 7, versículos del 2 al 4. Es algo interesante. Yo hace aproximadamente mes y medio había hablado un poco de algunas cosas que vamos a ampliar en esta mañana. Y fíjese bien, yo no sé si usted se ha encontrado con pasajes de la Escritura que algunas veces lo han conflictuado. Y yo le quiero decir que yo sí he pasado por esos tiempos. Hay un pasaje aquí que lo vamos a leer y yo como que no podía entender bien esto. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día de nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa que hay alegría. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo, Señor, que estaremos escuchando, Señor, meditando en tu palabra, asimilándola, Dios. Solamente te suplicamos, Padre, que quede sembrada en nuestro corazón, Señor, para que pueda dar fruto abundante, Dios, cuál a 30, cuál a 60, cuál a 100 por uno. Espíritu Santo, me escondo detrás de tu presencia en esta mañana, en esta tarde ya, Dios, para que tú seas propicio, Dios, y que seas tú quien hable, quien dé este mensaje de tu palabra, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Mejor es ir a la casa de luto, mejor el día de la muerte, mejor es ir al funeral que a aquel lugar donde hay regocijo y donde hay alegría. Y aquí yo mucho tiempo medité en estos pasajes y decía: Señor, como que para mí no es muy congruente, ayúdame a entenderlo. Y bueno, voy a tratar en esta tarde de hablar un poco sobre este tema, ¿verdad? En lo cual la Escritura nos invita
a considerar más estas cosas. Fíjese, este escritor de Eclesiastés sabemos que es Salomón, y este libro lo escribe ya en una edad avanzada, ya cuando es viejo, ¿verdad? Ya cuando había tenido tantos deleites. Decía, ¿por qué no lo pensaste así en tu juventud, Salomón? Entonces, ¿por qué hiciste tantas cosas? ¿Verdad que ahora estás diciendo todo lo contrario? Bueno, porque yo creo que todos en la vida, y yo creo que todos, nos hemos equivocado. Y ya hay ocasiones que el Señor, en un tiempo, nos pone a evaluar, a reconsiderar lo que hemos vivido. ¿Verdad? De aquí dice, en este lugar, en la casa de luto, podemos meditar y saber que hay una muerte, que esto es algo seguro para todos y cada uno de nosotros, ¿eh? Y yo le voy a decir una cosa. Yo no sé si usted ha pensado en ese día. Casi nadie lo consideramos, ¿sí? Porque no es muy agradable. No es muy agradable, ¿verdad? Estar pensando, ay, y el día que me muera, ¿quiénes van a ir? ¿Y cómo van a ir vestidos? ¿Y qué van a hablar de mí? O sea, tal vez no sea tan agradable, ¿verdad? Y, oye, voy a tener dolor, voy a morir sufriendo. Pues yo creo que sería algo que no sería, nos privaría de muchas cosas. Pero a fin de cuentas, aquí Salomón habla de ese gran contraste que está en la casa de la alegría, la casa de luto, y coloca como insensatos aquellas personas que van a la casa de la alegría, ya que el pensamiento puede, fíjese bien, aquel pensamiento de estar en esos momentos, en ese lugar de luto, puede hacer que una persona enmiende su camino. Decir, wow, es que un día voy a estar aquí, tarde o temprano, y a veces más tarde que temprano, o a veces más temprano que tarde, y podemos experimentar transformaciones de correcta prudencia. Yo creo que muchos de nosotros debemos de considerar eso. Luchamos de por sí con dolor, sufrimiento, y muchas veces llegamos a sentirnos impotentes en la vida ante determinadas situaciones que estamos viviendo. Muere un ser querido, pasa uno por el valle de, como dice la Escritura, por el valle de sombra de muerte, y hay tristeza, hay dolor, hay impotencia. Y yo quiero decir una cosa, mucha gente se llega a preguntar en esos tiempos de dolor, ¿dónde está Dios? En medio del dolor. Y a veces cuestionamos si Dios realmente existe o no existe, cuando estamos pasando por la tribulación. Pero fíjate bien, hay otra batalla de la que yo te quiero hablar en esta tarde ya, ¿sí? Esta batalla con la cual debíamos también luchar, no solamente es el dolor, es el placer. En la mitología griega, fíjate bien, a veces me gusta dar algunas ilustraciones. Hay una parte donde dice que Sofronio tenía una hija que se llamaba Eulalia, y me acuerdo de este relato porque Eulalia era el nombre de mi esposa. Bueno, y son ilustraciones que nunca las olvidas, ¿verdad? Entonces, esta ilustración dice que había un hombre que se llamaba Lucinda, que era todo un galán, todo un conquistador, ¿verdad? Había dañado a muchas jovencitas. Y un día, Lucinda invita a Eulalia una noche a salir con él. Y va y le dice a su papá, papá, voy a salir esta noche.
¿Con quién sales, hija? Ah, voy con Lucinda. Dice Sofronio, no vayas, hija. No tiene buena reputación este hombre. Papá, voy a ir, no pasa nada. La clásica, ¿verdad? No pasa nada. El papá le dice, considera, hija, ha dañado a muchas personas. Yo no quisiera que fueras. Y dice Eulalia, es que sí voy a ir. Wow. Y yo no sé si papá, mamá, has enfrentado ya o has llegado a este punto en que tus hijos te llegan a decir, lo voy a hacer. Y bueno, ante la decisión de Eulalia, Sofronio le dice, ¿estás decidida? Totalmente. Hazme un favor, antes de que te vayas. ¿Qué quieres que haga, papá? Dice, mira, ahí está la chimenea, toma uno de esos carbones, tráeme el carbón ese grande. Y te quiero aclarar que Eulalia iba vestida de blanco, ¿verdad? Iba bien elegante. Y le dice, Eulalia le dice, papá, ¿qué petición es esa? Mira, ¿cómo voy a agarrar ese carbón? Está apagado, no te vas a quemar. Pero me voy a manchar. Eso es lo que te quiero advertir. De eso es lo que te quiero hablar. Tal vez no te quemes, pero te vas a manchar. Y muchas ocasiones nosotros pasamos por una situación similar a esta. Hemos tomado decisiones en la vida que muchas veces nos van a cobrar la factura. Nos la van a cobrar. Y la Escritura dice, este pecado te va a alcanzar. Tu pecado te va a alcanzar. Así corras muy rápido o vueles, te va a alcanzar. ¿Cuándo? Un día te va a alcanzar. Entonces, yo quiero hablar un poquito en esta tarde acerca de qué produce más destrozos en esta vida. ¿Qué puede dañar más a una familia, a una sociedad, tu vida misma? ¿El dolor o el placer? Y vamos a hablar de eso. Voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Fíjate bien, si tú tomas una decisión, como Sofronio le decía a Eulalia, a lo mejor vas a llorar. A mí hay una canción del mundo, y lo he dicho varias veces, incluso cuando he tenido pláticas con los jóvenes, les he puesto incluso esta canción, que dice, y hay tanta adolescencia apresurada y tanta soledad arrepentida. Hay veces que vamos a llorar, y esa cicatriz la vas a llevar toda la vida. Toda la vida. ¿Por qué? Porque tomaste una mala decisión en un momento determinado de tu vida. Porque no consultaste a Dios. Porque no lo pusiste en medio. A veces tomamos decisiones muy a la ligera. Y a veces, fíjese bien, hablamos para pensar después. O actuamos y luego pensamos. Cuando debe ser al revés. Primeramente piensa antes de hablar. O piensa antes de actuar. Y considera cuál puede ser el resultado. Aquí algo tal vez te manchó. Y yo puedo decir, yo no me he escapado de eso. Yo no me he escapado de eso. Si tú piensas que porque soy pastor, que yo nunca pasé por problemas, yo te voy a decir que estarías equivocada o equivocado al pensar de esa manera, porque también he vivido problemas. Me he metido en áreas que nunca debí de haber pisado. Quiero invitarte a abrir el segundo libro de Samuel,
en el capítulo 23. Vamos a ver algo que estaba pasando con David. Yo te quiero decir una cosa, mira, David está en problemas. Los filisteos están en Refaim listos para la batalla, ¿sí? Y David está ahí ya con un grupo de valientes, con un grupo de hombres que siempre lo acompañaron, aquellos 30 valientes, 300 hombres, 400 valientes de David. Y dice la escritura que David está cansado, está con su gente alrededor, y David dice: ¿quién me diera a beber del pozo que está junto a la puerta de Belén? Y la escritura dice: 3 de sus valientes lo escucharon y se abrieron paso entre la guarnición de los filisteos. Fíjense bien, estaban en guerra, y no crean que no pelearon y que no mataron a muchos filisteos a costa de su vida. Entonces, estos 3 valientes escucharon la petición que tenía su general, su señor, ¿verdad? Y van abriéndose paso entre esa guarnición y llegan al pozo que estaba junto a la puerta de Belén, y toman una jarra de agua y se la llevan a David. Una vez que David ve que llegan con la jarra del agua, quiero decirte una cosa, debió de haberse sorprendido mucho. Lo hicieron, ¿cómo es posible? Era un deseo solamente el mío, ¿verdad? Y te lo puedo decir por lo que viene a continuación. Es que eso, tal vez, de esas veces que piensas en voz alta. Dice la escritura que David, cuando vio el riesgo que habían pasado estos 3 hombres para traer el agua del pozo, dice que toma la jarra y no la bebe, sino que la derrama en tierra, porque estaba considerando mucho más valiosa la vida de estos hombres que el hecho de que él tomara un vaso de agua. Y yo me ponía a pensar, qué diferente hubiera sido, David, si hubieras pensado de la misma manera cuando viste a Betsabé. Qué diferente hubiera sido. ¿Por qué no pensaste igual cuando aquellos hombres te dijeron: es la esposa de Urías, es la hija de tu amigo? No recuerdo el nombre, se me fue ahorita. Es la hija, es la esposa. Tráiganmela. ¿Por qué no lo consideró? Porque una ocasión sí consideró valiosa la vida de sus hombres, y otra ocasión no consideró la reputación de esta mujer y la amistad de su amigo, ese general Urías. ¿Por qué no la consideró? Fíjate bien, aquí David estaba pidiendo algo que refrescara un poco su vida. Y yo no sé si ha habido momentos en tu vida cuando has anhelado mucho una cosa, cuando has tenido un gran deseo, un gran anhelo. Y yo me remontaba cuando escribía esto a los tiempos que yo viajaba mucho. Yo llegué a estar meses fuera de casa, meses completos. A ver si se acuerdan, mi hermana Alicia se acuerdan de estos momentos. Ellos me conocieron en ese trabajo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en una de muchas ocasiones yo andaba por la península de Baja California y en viajes especiales allá, buenos hoteles. A mí me daban una habitación con gastos pagados, los hoteles. Nos daban todo eso a los guías de turistas, y a mí me daban todo eso. Alimentos los mejores, una buena habitación. Pero yo recuerdo que después de algunos meses, 2, 3 meses, yo anhelaba estar en casa. ¿Qué diera yo por estar en casa?
Algunas veces, como yo tardaba tanto tiempo, yo mandaba a mi familia a México, que estuvieran allá con los suegros. ¿Y saben qué me consolaba a mí? ¿Qué me refrescaba? Como lo que buscaba David para refrescarse un poco. Yo que hubiera cambiado esos alimentos de esos hoteles por un platito de sopa en casa, junto con mis hijos, junto con mi familia. Yo recuerdo que hacía llamadas, fíjese bien, sabiendo con certeza que no había nadie en casa. No había celulares, no había celulares. A lo mejor muchos jóvenes ahorita se identifican luego, ¿y por qué una llamada con celular? No había. Yo marcaba el teléfono de casa. Y lo que me ayudaba un poquito, lo que me ayudaba a remontarme a ese lugar era el timbre del teléfono. Yo sabía que en mi casa, aquí en Guadalajara, estaba timbrando el teléfono. Y solamente eso me servía para distraerme un poco. Hay veces que anhelamos muchas cosas. Y el anhelo es bueno en sí. Pero la elección es la que nos pone en riesgo. Y yo aquí podría decirte que David tenía ese deseo. Ojalá pudiera beber el agua de ese pozo. Ojalá. Para satisfacer un deseo, en este caso un tanto egoísta. ¿Sí? Y mira, fíjate bien, hay algo que escribí que me gustaría que nunca lo olvides. Cualquier placer que ponga en peligro el derecho sagrado de otra persona es un placer ilícito. Te lo vuelvo a repetir. Cualquier placer que ponga en peligro el derecho sagrado de otra persona es un placer ilícito. Yo te decía, qué diferente hubiera sido. Qué diferente hubiera sido que David, ante aquella seducción que estaba frente a sus ojos, la hubiera pasado de largo. Pero te voy a decir una cosa, te voy a decir por qué David no escuchaba. Mira, qué difícil es hablarle a una persona que tiene dinero, que tiene poder, que ejerce autoridad. Qué difícil, porque aunque tú seas una persona con principios, con sabiduría, con moral, es bien difícil que te escuche porque te va a minimizar. Pero mira, cuando una persona ya tiene un puesto muy elevado, ya no escucha, ya no ve. Y eso es lo que le pasó a David. David, en este entonces, cuando Betsabé, ya era como el chico de oro. Ya era aquel hombre que podía hacer lo que le viniera en gana. Era dueño de vidas. Podía quitarle la vida a quien quisiera o concederle la vida a quien él quisiera. Así pasa en esta vida, lamentablemente. Y hay algo que tuvo consecuencias severas en la vida de David. Porque cuando usted siembra una idea, fíjese bien, usted siembra una idea y cosecha una acción. Y esto le va a servir mucho a mi hermana Aurorita, que es psicólogo. Siembra una idea y cosecha una acción. Siembra una acción, cosecha una conducta. Siembra una conducta, cosecha un carácter. Siembra un carácter, cosecha un destino. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Yo creo que David tuvo tiempo para considerar qué hice cuando vio a Amnón, cuando vio a Tamar, cuando vio a Absalón, sus propios hijos, que entre ellos había violaciones y derramamiento de sangre, había muerte. ¡Qué tremendo! Por eso yo le dije, fíjese, se lo voy a regalar otra vez. Usted siembra una idea y, primeramente, cuando David vio a Betsabé, cruzó una idea por su mente, ¿sí? Y la idea lo llevó a la acción. Siembra una idea y cosecha una acción. Siembra una acción, fíjese, siembra
Una acción cosecha una conducta. La conducta de David cambió. A partir de ahí cambió. Siembra una conducta y cosecha carácter. Siembra carácter, cosecha un destino. Lo marcó y con letras de fuego. Lo pagó y lo pagó con creces. Con creces. Lo que Natán le había dicho. Cometiste pecado contra Dios. Y mismo David dijo, debe de pagar con 5 hijos lo pagó. Qué increíble. Qué increíble el mismo. Qué tremendo. Entonces, bueno, aquí, afortunadamente, podíamos llegar, fíjese, hay un momento después de esta acción que cometió David con Betsabé, el Salmo 51 lo compuso después de esta acción. Y es cuando le dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Le está diciendo, bórralas, no te acuerdes de ellas. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué increíble, porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. Aquí David está considerando que realmente se había equivocado, que realmente se había arrepentido. O sea, se equivocó. Hay muchas personas que nos equivocamos y solamente decimos, ups, ay, me equivoqué. Y me equivoqué. ¿Y ya te arrepentiste? ¿Ya pediste perdón? ¿Dañaste a una persona? Porque regularmente cuando nos equivocamos dañamos a alguien. Y no solamente basta con decir, me equivoqué. Dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es una invitación, hermanos, a cada uno de nosotros cuando estamos tentados a hacer lo malo o que ya lo hicimos. Bueno, ahora apártate, confiésalo, apártate, pide perdón y si es posible, retribuye. ¿Qué tomaste que dañó? Retribuye. El problema del placer. Vamos a ver cuál es el problema del placer, Todos los placeres, fíjese bien, todos los placeres se compran a precio del dolor. Pero yo les voy a hablar de un placer que es lícito. El placer lícito se paga antes de disfrutarlo. El placer ilícito lo pagas más caro después que lo disfrutaste. ¿Están conmigo? ¿Sí? Solo un amén. Como que nos atoramos, ¿verdad? El verdadero placer, pagas, el verdadero, el lícito, pagas por él antes de disfrutarlo. El placer ilícito, pagas por él después que lo disfrutaste y con creces. Y esto, hermanos, esto es una ley. ¿Sí? Esto lo vamos a pagar aquí. Aquí, toda relación ilícita puede ser atractiva y fácil algunas veces, y es fácil, pero con seguridad lo vamos a pagar después y con creces. Proverbios 25:16 llega a decir, ¿encontraste miel? Come, solamente búsquelo. Proverbios 25:16, ¿encontraste miel? Come solamente la necesaria, ¿sí? Porque no sea, fíjate bien, hallaste miel, come lo que te basta. No sea que hastiado de ella
la vomites. Hermanos, cuando una vez entramos en un placer ilícito, la vas a vomitar porque, fíjense bien, no es una mala palabra, porque a veces la comemos hasta que nos hartamos, hasta que llegamos al hartazgo y la vas a vomitar. ¿Por qué? Porque ya no hay medida. Cada día, pides más, pides más. Mire, yo quiero decirle una cosa. Estamos hablando de hasta dónde debemos de considerar el placer. Yo he visto cómo en estos últimos tiempos, porque son los tiempos que he vivido, ya pues son ya 6 décadas que me ha tocado vivir. Yo creo que Abel nos podría decir más, él ya lleva 8 décadas, ¿verdad? ¿Qué no ha visto? Lo que sí hemos visto, hermanos, cómo el mundo se ha estado descomponiendo. La maldad. Hermanos, la inseguridad. Usted puede caminar tranquilamente por su calle, fíjese bien, por su calle. ¿Puede caminar tranquilamente ya en la nochecita? Ya no. Y estoy diciéndole por su calle, ¿eh? ¿Cuánta inseguridad? ¿Cuánta violencia? Todavía mis hijos iban a la escuela a 5 o 6 cuadras de casa. A veces desde chiquitos los llevábamos, pero ya cuando empezaron a crecer, ya 3er, 4.er año de primaria, los llevábamos, pero ellos se regresaban solos. No había riesgos, todavía no había los riesgos. Ahorita, a uno de secundaria, lo deja usted solo que vaya y venga, y más si es una niña, lo deja que vaya y venga a la escuela solita. Qué difícil. No, y niña o niño, ya es lo mismo, ¿verdad? Qué inseguridad. A la tienda, no, ya no. Imagínense cuando éramos niños, los de la generación de los baby boomers, ¿verdad? Que somos de la década de los 60. Imagínense, andábamos jugando en la calle todavía, hasta en la noche, jugando canicas en el lodo, tantas cosas que jugábamos, ¿verdad? No había problema. Ahorita, hermanos, es una inseguridad. Aquí mucha gente se pregunta, pero ¿es que realmente existe Dios? Y se lo preguntan cuando están pasando por problemas. ¿Cómo justificar la existencia de un Dios todopoderoso y amoroso cuando existe tanto mal y sufrimiento en este mundo? ¿Cómo podemos justificar eso? Muchas personas se hacen esta pregunta cuando han estado pasando, y más ahorita que tantos casos, ¿verdad?, de pandemia, ¿verdad?, asesinatos, secuestros, robos. Mucha gente se hace esta pregunta. Pero yo creo, aquí vamos a entrar un poquito más en materia. Tal vez deberíamos hacernos esta otra pregunta opuesta. Queremos hablar de Dios cuando pasamos por el dolor, pero un tema que deberíamos de considerar es Dios y el problema del placer. ¿Por qué no hablamos de la vida, de sus seducciones, de las tentaciones, de los abusos y de los excesos, de los engaños? ¿Por qué no hablamos de eso y preguntarnos más bien si existe Dios cuando estamos en el gozo, en la diversión, cuando nos destrampamos? Yo no sé si alguien de ustedes ha quedado atrapado en la red de la tentación, de la seducción, del engaño, de la mentira, del soborno, de tantas cosas. Yo no sé si ha pasado por ahí. Y si ha llegado a cometer estos problemas, la pregunta es, ¿quedaste atrapado? ¿Por cuánto tiempo? Y yo le quiero decir una cosa. A veces dirá, pastor, ¿dónde cree que está usted predicando? ¿Qué tipo de auditorio cree que le está escuchando? Es increíble, hermanos,
que muchas veces en la iglesia cristiana estamos hablando de conductas, ¿sí?, y vidas llenas de pecado. Pastores, yo tengo amigos míos que han dejado a su esposa porque ya se le empezaron las arruguitas. Fíjese bien, no estoy hablando del Medio Oriente, estamos aquí en México. Ya su mujer ya empezó a presentar caminar lento, arruguitas, canas, qué sé yo. Y se van con la secretaria, se van con una hermana más joven y viceversa. También, aquí teníamos un pastor aquí bien cerquita, que lo dejó su esposa, hermana Mago. ¿Sí? ¿Sabe de quién estoy hablando? Lo dejó su esposa. Porque se encontró otro más joven. Simple. Hay ocasiones que tenemos pecados ocultos que aún no hemos confesado, nos da vergüenza, pero ahí están, latentes en nuestra vida. Y no hacemos nada por echarlo fuera, como que ya nos acostumbramos y lo apapachamos y decimos, no, mira, no pasa nada, ni se han dado cuenta, es más, no es tan malo. Ay, tantos que lo hacen, ¿a poco nomás yo? O Dios, sí, Dios sabe que tengo esta necesidad, ¿verdad? Qué increíble. Nos iríamos de espaldas. Yo no sé, mire, los jóvenes, y no es cierto, no tan jóvenes. Yo les he preguntado, ¿quién es más pecador, un joven o un adulto? A ver, de este lado nada más, ¿quién es más pecador, un joven o un adulto? A ver, ahí atrás, ¿quién creen que sea más pecador, un joven o un adulto? Los dos, efectivamente, los dos. Nada más que al joven se le nota más, porque el viejo ya tiene el colmillo largo, retorcido, y ya se cuida, ya los oculta. Y el joven, a veces por su inexperiencia, pues todo se le nota, ¿verdad? Pero mire, aquí regularmente llegamos a caer en pecados. Yo no sé si saliste airoso o no, si todavía estás atrapada o atrapado o no. Ahorita los celulares, la computadora, wow. Proverbios dice que los jóvenes en aquel entonces se están perdiendo por las celosías de las ventanas. Ahora, las celosías de las ventanas están en la computadora y en los celulares, porque puedes ver todo tipo de programa. Te bombardean con imágenes. Pero ¿hasta dónde? ¿Las rechazas? ¿O hasta dónde te apartas y empiezas a acariciar aquella idea? ¿Hasta dónde? Peligroso. Aquí, en la calle, en el trabajo, en la escuela, en tantas partes, la tentación te está bombardeando. Pero necesitamos, hermanos, ser advertidos. Yo no sé si alguien ha escuchado, mire, a mí desde la secundaria me pusieron a leer 2 libros, la Ilíada y la Odisea de Homero. En la Odisea me acuerdo de una historia, obviamente hermanos, es mitología griega, es mitología, y solamente la presento como una ilustración, no es bíblico. Habla de Jasón y los argonautas. Dice Homero que Jasón tenía una encomienda, pero tenían que pasar por cierta parte en el mar donde había sirenas hermosas, el canto de las sirenas. A lo mejor usted ha escuchado del canto de las sirenas. Bueno, pero ¿qué pasaba aquí con Jasón y los argonautas? Cuando pasaban los marineros por esa parte del mar, salían las
sirenas, imagínense, mitad mujer, mitad pez, pero por ahí salían y mostrándole la mitad de mujer a los marineros, además del canto. Era un canto embrujador, así lo describen, era cautivante, que no se podían resistir nadie. Nadie podía resistirse a este canto y se arrojaban todos al mar para ir con las sirenas. Pero sorpresa, las sirenas se convertían en monstruos y devoraban a todos los que se lanzaban al mar, los devoraban. Inmediatamente se los tragaban. Entonces, Jasón tomó una decisión y les dice a sus marineros que se pongan cera, tapones de cera en los oídos y que se amarren todos en lo que el barco pasaba por ahí. Entonces, imagínense, amarran a Jasón al mastil y todos los marineros se amarran, y cuando van pasando por esa parte del mar, las sirenas empiezan a cantar, a cautivarlos, a invitarlos a que se arrojen al mar. Y bueno, esa batalla la ganó Jasón y esos argonautas. Así nosotros muchas veces debemos de ser como ellos. El pecado es como el canto de las sirenas. Yo me maravillo de que al enemigo, al adversario, a Satanás, a veces lo pintan con cuernos, rojo, aventando humo por la nariz y quién sabe cuántas cosas, con cola y pata de cabra, y bueno, yo no sé, lo pintan de esa manera. Pero yo quiero decir una cosa, nada más falso. Se lo voy a decir porque el pecado es hermoso. Tiene que ser hermoso, porque si no, no lo deseáramos. ¿O no es así? Cautivante, embrujador, ¿verdad? Irresistible. Por eso es que los seres humanos caemos, que somos tan frágiles. Y nos traga una vez que nos arrojamos al mar de la tentación, nos van a devorar, nos van a tragar, completitos. Y siempre hay alguien ofreciendo algo, pero depende de ti si lo tomas o no. Y mira, en la década de los 80, yo hace tiempo veía unos libros, o sea, hubo un debate entre Orwell y Huxley. Fíjese bien. Orwell decía que temía que un día prohibieran los libros. Huxley decía, yo temo que un día haya tanta variedad de libros. Orwell decía que él temía que un tiempo carecieran de información, que no hubiese información. Huxley decía, yo temo que haya demasiada información. Fíjese bien, son dos conceptos. Y usted, Orwell temía que se nos ocultara la verdad. Huxley temía que la verdad fuera tan irrelevante y tan relativa. Orwell temía que nos convirtamos en una cultura cautiva. Huxley que nos convirtamos en una cultura desenfrenada, con orgías y todo. El hombre tiene un gran apetito por destruirnos. Avanzamos a pasos agigantados para destruirnos, caer en los excesos. Y yo no sé si usted tenga vecinos o familiares que han caído en estos excesos. Drogas, alcohol, sexualidad, tantas cosas. El mundo ofrece todo eso. El mundo lo ofrece. Bueno, Orwell, para terminar con esto, decía, temo que lo que odiamos nos arruine. Y Huxley decía, temo que lo que amamos nos arruine. Y yo me quedo con Huxley, ¿verdad? Porque muchas veces no es lo que nos priva ni lo que nos limita. Lo que nos daña es lo desenfrenado, los excesos, lo abundante.
Por eso Jesucristo decía, qué difícil es que un pobre, qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. ¿Por qué diría esto? Porque una persona, cuando tiene comodidad, cuando tiene excesos, cuando tiene todo esto, no piensa en Dios, no se detiene un momento a considerar qué va a hacer de su vida. Simplemente vive el momento. Entonces, fíjese bien, mucha gente busca la felicidad. Y está bien, qué bueno que busquemos la felicidad. Dios quiere que estemos contentos. Pero mucha gente lo busca en los lugares equivocados, lo buscan en el materialismo y no lo hallan. En placeres sexuales terminan decepcionados. Otros buscan la paz interior. Otros buscan autorrealización y terminan insatisfechos. Y yo hace tiempo yo les decía que mucha gente, ¿verdad?, está diciendo, conócete a ti mismo, tú puedes lograrlo. Y yo cuando empecé, hermanos, me dio miedo, porque en cuanto me empecé a conocer, dije, ese soy yo. Ay, Señor, no, engañoso es el corazón. No, hombre, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Eso es lo que hay dentro de nosotros. El problema es ese que nos queremos conocer a nosotros mismos. Conoce a Dios. Busca qué es lo que Dios quiere para ti, para tu vida, para tu familia, para que seas feliz. Jesús dijo, yo no doy la paz como el mundo la da. Mi paz no es la que el mundo da. La paz de Cristo, hermanos, es seguridad, es tener esa certeza de que los nuestros y nosotros mismos estaremos gozando de la vida eterna un día y desde aquí, hermanos, desde aquí. Entonces, fíjese bien, ya voy a terminar, ya casi termino. Eclesiastés 2 del 1 al 11. Ay, Dios, hace tiempo yo les decía que ya había hablado un poquito, solo un poquito de esto. Eclesiastés 2, fíjese bien, usted lo ha leído muchas veces. Dice así, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Él se estaba diciendo eso como aquel hombre que dijo, ¿verdad? Ahora sí tienes muchos bienes, gózate, gózate. Y el Señor le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y aquí Salomón está hablando de la misma manera. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Pensé en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Fíjese bien, hermanos, debajo del cielo es un hebraísmo que significa estar fuera de Dios, ¿sí? Debajo del cielo es un hebraísmo. Entonces, bueno, aquí engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi familia, mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol, fuera de Dios. Aquí, hermanos, Salomón, fíjese, llegó hasta la cima, solo para darse cuenta que después de la cima no hay nada. Vanidad de vanidad, dijo el predicador, todo es vanidad. Después de la cima, solo queda una bajada. Cuando ya alguien llegó a la cima, podríamos decirle, cuidado,
Cuidado, porque ahora todo es bajada. Pero fue hasta que llegó a la cima de la vida que Salomón entendió que no valía la pena todo lo que había hecho. Tanto afanarse, tanto gozo, tantos placeres. Bueno, quiero aclararte algo. Dios no está en contra del placer lícito. Fíjese bien, desde el principio, en el libro de Génesis, dice la Escritura que cuando Dios hizo todo, fíjese, después de haber terminado su obra, dijo Dios: he aquí, todo es bueno y en gran manera. He aquí, y vio Dios que todo era bueno. Primer día, segundo día, y vio Dios que todo era bueno. Tercer día, y vio Dios que todo era bueno. Cuarto día, y vio Dios que todo era bueno. Sexto día, y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Pero lo hemos pervertido. Le hemos, hermano, hecho tanto daño a la creación. Por eso la Escritura dice que la creación misma gime con gemidos indecibles, esperando, ¿la qué? Esperando de los hijos de Dios, o sea, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Hermanos, hemos contaminado la creación. Donde entra el hombre, y estoy hablando, no estoy hablando del varón, estoy hablando del género, la creación, hombre y mujer. Donde entra mujer y hombre, echan a perder todo. Dañan todo, dañamos todo. Alguien decía, ¿verdad?, que el depredador más grande que es la hiena, otros que es el león, otros que es, yo no sé, que las ratas, el depredador más grande en el mundo somos nosotros. Lo que tocamos, como Midas todo lo que tocaba lo hacía oro. Nosotros todo lo que tocamos lo echamos a perder. Qué lamentable. Pero yo quiero invitarles, mira, que cambiemos esa perspectiva. Que ahora todo lo que usted toque sea de bendición. Que haya cambios. Gedeón, ya con esto termino, está a punto de pelear en Gedeón 7, ya lo leen en su casa, ya no lo pongan, porque se nos fue el tiempo, ¿verdad? Está a punto de pelear con los madianitas y reúne a la mayor cantidad de personas, ¿verdad? Y Dios le dice: Gedeón, tienes un problema. ¿Cuál problema? Tienes mucha gente. Despide. Y todavía Gedeón despide mucha gente y se queda con 10,000. Y todavía le dice Dios a Gedeón: Gedeón, tienes un problema, sigues teniendo mucha gente. Mira, llévalos a las aguas y ahí los vas a probar. Y ahí, fíjese bien, ahí fueron probados. ¿Cuántos le quedaron a Gedeón? 300. Pero fíjese la prueba. La prueba esta es de que todo aquello que te refresque sin distraerte de tu objetivo, todo ese placer es lícito, ¿sí? Todo aquello que te refresque sin distraerte del propósito de tu vida es lícito. Por eso solo 300 tomaron, dice la Escritura, que tomaron el agua, tenían la espada, pero tomaban el agua de esta manera. Los demás se agacharon y se clavaron en el agua. Dice Dios: estos no me sirven para nada, no están atentos, puede llegar el peligro y los van a hacer pedazos. Con estos 300 me basta. Y termino, fíjense bien. Cualquier cosa que te refresque sin distraerte es un placer legítimo. Y con esto ya voy a terminar, porque una ocasión Juan Wesley le dijo a su mamá Susana, fíjense bien, Susana tuvo 19 hijos. 19 hijos. Y ella misma venía de una madre que fueron 23 hijos. Y decíamos: wow, antes las familias eran numerosas. Bueno, nosotros fuimos 13. Todavía se veían cantidades grandes, ¿verdad? Pero un día Juan Wesley le pregunta a su mamá, a Susana. Quiero aclararles, Susana, 19 hijos. ¿Saben cuánto tiempo oraba diario por cada uno de sus hijos? 1 hora.
1 hora diaria por cada uno de sus hijos oraba Susana Wesley. Si el día tiene 24 horas, ¿qué descansaba? Increíble Susana Wesley. Por eso Juan Wesley un día le pregunta a su mamá: mamá, quiero que me expliques, que me definas el concepto de pecado. A lo que Susana Wesley le dice, fíjate bien, dice: hijo, cualquier cosa que debilita tu razonamiento, impide lo tierno de tu conciencia, obscurece tu sensibilidad hacia Dios, o se lleva tu deleite en las cosas espirituales, si cualquier cosa aumenta el poder y la autoridad y el poder de la carne sobre el espíritu, eso para ti se convierte en pecado. Aunque sea bueno en sí mismo, aunque sea bueno en sí mismo. Eso decía Susana Wesley. Y yo quiero decirle, para mí, nadie ha dado una definición más correcta del pecado. Cualquier cosa que te desvíe, cualquier cosa que te refresque, pero que dañes el derecho de otra persona, ese es un pecado ilícito. Pero cualquier cosa que te refresque, fíjate bien, pero no te obscurezca tu razonamiento y no dañes a nadie, ese es un placer lícito. Que Dios te bendiga. Gracias a Dios.